Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la segunda clase acerca del rapto de la iglesia. Y lo que vamos a ver ahorita es esta pregunta. ¿Es necesario estudiar el tema del rapto de la iglesia? ¿Sí o no? Como leímos en comentarios anteriores acá en el live, José tiene una idea que muchas personas mantienen el día de hoy. La idea es la siguiente. ¿Por qué deberíamos estudiar el rapto si es algo que ni siquiera estamos 100% seguros de cuándo va a ocurrir? Mucha gente está más enfocada en el anticristo que en Cristo. Por lo tanto, enfoquémonos en nuestra salvación, en las cosas básicas y ya está. ¿Para qué estudiar estas cosas? No es necesario. Bueno, vamos a responder que esa afirmación no es acertada. ¿Por qué? Vamos a ir respondiendo esta pregunta en los siguientes slides del PowerPoint. La primera cosa que podríamos decir es la siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo, cuando le escribe en su segunda carta a su discípulo Timoteo, le deja claro este versículo que es muy famoso para todos nosotros que ya tenemos tiempo en la palabra de Dios. ¿A qué versículo me refiero? Segunda de Timoteo 3:16 al 17, que dice lo siguiente. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Una de las cosas que nosotros estamos viendo en este versículo es que toda la escritura, resalto toda, es inspirada por Dios y es útil. Por lo tanto, pasajes que nosotros vemos que tienen que ver con los días finales, con el anticristo, con el rapto de la iglesia y con muchas cosas más, son parte de la escritura, son parte de la sabiduría de Dios y Dios desea que nosotros bebamos de ella porque nos es útil para nosotros. Así que si estas doctrinas, el anticristo, los días finales, el rapto, están dentro de la escritura, son útiles para nosotros y no deberíamos desaprovecharlas, sino más bien beber de esa información y poder aplicarla a nuestra vida dependiendo la situación en la que vivamos o dependiendo la cosmovisión en la que tengamos. ¿A qué me refiero con eso? El rapto es una doctrina que nos busca guiar a toda esperanza. ¿A qué me refiero con eso? En la primera clase vimos que Pablo y los demás llaman al rapto la bienaventuranza bendita o la bendita bienaventuranza, porque nos debería animar a saber que el Señor va a volver por nosotros, que lo que estamos viviendo hoy no es todo lo que hay un mundo futuro, que el Señor va a venir por su iglesia, que el Señor va a venir por los suyos. El Señor quiere que nosotros recordemos eso y que tengamos esperanza. Es más, dentro del modelo conocido como el Padre Nuestro, parte de la oración diaria de un discípulo es venga tu reino. Es decirle, Señor, yo quiero que ya establezcas tu reino aquí en la tierra. Yo quiero que llegue ese día donde ya no voy a luchar con el pecado, donde yo ya no voy a experimentar la injusticia de este mundo y donde yo te voy a ver a ti reinar con justicia. Es útil para mí saber que el Señor viene y es útil para mí saber que el Señor me va a llevar. Y es útil para mí saber todo lo que yo encuentro en las Escrituras. Por lo tanto, si lo que estamos hablando hoy es parte de la escritura, es útil para nosotros. Eso es lo primero que podría decir. Lo segundo es que nosotros deberíamos intentar entender todo el plan de Dios. Cuando el apóstol Pablo estuvo hablando con los ancianos, obispos, pastores de las iglesias en la ciudad de Éfeso, él les dijo que él no había rehusado enseñarles todo el consejo de Dios, todo el plan de Dios. Como lo dice en Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Pablo está hablando con estos obispos, con estos discípulos, con estos maestros, y les dice, por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Otras versiones dicen, todo el consejo de Dios. Pablo entendía que toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto, él debía darle a sus oidores, a sus discípulos, todo el consejo de Dios, porque era útil para ellos. Así que es importante que nosotros podamos entender y transmitir todo el plan que Dios tiene revelado en su palabra.
¿Por qué digo revelado en su palabra? Porque hay cosas que van a suceder después de lo revelado que aún no se nos ha dado. Una de las cosas que yo me ponía a pensar era que nosotros llegamos hasta el momento en que el Señor está reinando en la Nueva Jerusalén, pero lo que pasa después de eso no se nos dice. La Escritura es útil para nosotros en este momento, pero cuando llegamos en ese tiempo, de todas maneras, el Antiguo y el Nuevo Testamento van a seguir siendo edificantes para nosotros, pero yo pienso que quizás Dios va a levantar en esa época, en esa edad, una nueva revelación, capaz de cosas futuras, capaz de cosas que nos edifiquen, no lo sé, podría ser, pero lo que tenemos ahorita es útil para nosotros hoy. Por lo tanto, deberíamos tratar de entender todo el plan de Dios. Y eso es otro de los argumentos por los cuales nosotros no deberíamos descartar estudiar estos temas. Una de las cosas que también puse con respecto a lo que hablaba José es que el apóstol Pablo hizo del tema del rapto de la iglesia una prioridad dentro de su enseñanza. Cuando él visitó la ciudad de Tesalónica, él les habló mucho acerca de los últimos tiempos. Y en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 vemos bien plasmado la doctrina del rapto de la iglesia. En el capítulo 5 vemos la doctrina de la segunda venida, vemos el tiempo de tribulación, vemos que cuando la gente diga paz y seguridad, destrucción repentina les vendrá, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, y muchas cosas que tienen que ver con la segunda venida. Porque Pablo entendía que era importante que la iglesia tuviera una esperanza. Una de las cosas que en mis tiempos devocionales remarqué mucho y que trato yo de poder plasmar cuando hago una enseñanza para la iglesia local es la idea de que la iglesia tenga esperanza. ¿A qué me refiero? Me gusta poder enfatizar en cada enseñanza que doy, aunque no siempre soy tan fiel a eso, la idea y la esperanza de que estas luchas se van a acabar. Que todo lo que estamos experimentando en dificultades o en tiempos de gozo, todo eso se va a acabar y se va a llevar a una plenitud tan grande porque el Señor va a reinar y va a mostrar su gloria. La iglesia primitiva era una iglesia con mucha esperanza. La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia perseguida, pero era una iglesia que aunque estaba siendo perseguida, tenía esperanza de que el Señor iba a volver desde las nubes. Y primera de Tesalonicenses 1, 2, 3, 4 y 5 siempre enfatiza la esperanza que tenemos porque el Señor va a volver. Así que estas doctrinas nos llenan de esperanza y Pablo veía como una prioridad enseñarlas. Por eso en la segunda carta a los tesalonicenses, en el versículo 5, les dice esto. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Se refiere al tiempo del día del Señor. Los primeros versículos del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, hablan acerca de una confusión en la que habían caído los tesalonicenses. ¿Cuál es la confusión? Que el día del Señor había llegado y que estaba en medio de ellos. O sea, el tiempo de la ira de Dios ya estaba en ejecución en ese momento. Por lo tanto, la iglesia de Tesalónica estaba asustada porque estaban experimentando, según ellos, por una falsa enseñanza, la ira de Dios. La persecución que ellos estaban viviendo era parte de la ira de Dios. Y Pablo les dice, no se confundan, porque primero se tiene que levantar el anticristo, primero tiene que suceder la apostasía y muchas cosas más. Por lo tanto, ustedes no están en el tiempo de la ira de Dios. El día del Señor aún no ha llegado. No estén confundidos, no estén asustados. Pablo les deja claro eso, porque él les tocó constantemente ese tema. Y acá podríamos levantar un argumento por lo cual es importante estudiar estos pasajes, porque se van a levantar muchos falsos maestros que van a usar estos pasajes para causar desánimo en la iglesia, división en la iglesia, un resentimiento unos con otros y muchas cosas más. Miedo por una mala enseñanza con respecto a estos temas. Por eso deberíamos profundizar en ellos, estudiarlos, meditarlos y tener una idea clara de lo que la Escritura nos enseña. Un argumento que se podría levantar también contra aquellas personas que consideran que el rapto es en la segunda venida sería usando este pasaje, porque la iglesia de Tesalónica entendía de que ellos estaban por una falsa enseñanza que estaban dentro del tiempo de la ira de Dios, dentro del tiempo de el día del Señor.
Pero ellos sabían que al estar en ese momento no tenía que estar Jesús todavía acá. Por lo tanto, aquellos que dicen que el tiempo de la ira es cuando Jesús vuelve, estarían en contradicción con lo que los tesalonicenses entendían acerca del día del Señor. Espero que me haya dejado entender un poquito con respecto a esto último que dije. Continuemos. Hay razones prácticas también del por qué debemos conocer sobre este tema. ¿A qué me refiero? Si tenemos una visión del rapto como sucediendo en cualquier momento, que es la postura que yo sostengo, vamos a tener una forma de vivir muy diferente al de aquel que piensa que primero debe pasar una gran tribulación antes de la venida de Jesús. Si tú tienes la idea de que vas a tener que pasar por un tiempo de ira o de tribulación de una manera muy fuerte antes que Jesús venga, puedes caer, aunque no necesariamente es así, voy a dejar claro eso, puedes caer en la idea de, bueno, todavía falta un montón para que Jesús venga. Por lo tanto, vivamos y comamos, tranquilos, me voy a relajar. Todavía falta mucho para que el Señor venga, porque el Señor todavía tiene que venir después de la tribulación. Cuando empiece la tribulación y empiece la persecución, ahí me voy a poner las pilas y voy a buscar más del Señor. Ahorita voy a estar más tranquilo, enfocado en mis cosas, no tanto voy a buscar la gloria de Dios. Pero si tú entiendes que Jesús puede venir en cualquier momento, que yo personalmente considero que es una doctrina bien clara en las Escrituras, la doctrina de la inminencia, voy a vivir sabiendo que el Señor podría venir hoy por mí. Y la forma de vivir va a ser completamente diferente a la persona que piensa, que falta un montón para que Jesús venga. Recalco, esto no se aplica en todos los casos. Yo sé que hay muy buenos cristianos, muy buenos hermanos en la fe, que no tienen la postura como la que yo la tengo y que viven su fe firme. Pero hay el riesgo o hay el peligro de caer en esa idea cuando nosotros pensamos de que el Señor puede venir, pero falta un montón. En cambio, si entendemos que el Señor puede venir hoy, vamos a vivir de una manera diferente. Y podríamos hacernos ahorita esta pregunta. Si el Señor viniera hoy por nosotros, ¿cómo nos encontraría? ¿Nos encontraría firmes en Él? ¿Cómo te encontraría a ti? ¿Te encontraría firme o te encontraría tibio? ¿Te encontraría débil? Porque estás más enfocado en las cosas que no edifican que en las cosas que edifican. Si tú estás en esta segunda categoría, te animo a arrepentirte y repetir aquello que hacías al principio. Hacer lo mismo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Arrepiéntete. Vuelve de donde habías caído. Repite las obras que hacías antes. Recuerda de dónde has caído. Eso es lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, que se había dejado su primer amor. Por lo tanto, yo te digo lo mismo hoy, si tú has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, recuerda, repite las primeras obras. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y ese es un peligro que podríamos caer si nosotros no estudiamos y no tenemos clara en las cosas con respecto a los últimos tiempos. Concluyendo, aunque la doctrina del rapto no es la doctrina más importante para estudiar, de eso estoy completamente de acuerdo, sí es una doctrina relevante para nuestra edificación en Cristo. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Espero que esto haya quedado claro, espero que esto deje un poco más claro la idea de que estos estudios son importantes para nosotros y que no caigamos en la idea de que no es necesario estudiarlos porque lo más importante es nuestra salvación y estar firmes. Bueno, podría decir, para estar firmes también es necesario estudiar esta sección de las Escrituras. Voy a leer sus comentarios a ver qué han ido escribiendo mientras estaba hablando, ¿ok? Espero que se haya podido entender. Si hay alguna pregunta de lo que hemos tocado ahorita, les animo a dar. Ok, vamos a ver. El que escribió bastante fue José, por lo visto. Así es, todo lo que está en la Biblia es provechoso de estudiarlo, dice Somardia. Muy bien. Nadie sabe por qué aún no viene Jesús. Bueno, Sergio Caleb dice, nadie sabe por qué aún no viene Jesús. Yo creo que segunda de Pedro deja claro por qué aún no viene Jesús. Porque Jesús no quiere que el mundo
se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro va a dejar claro que el Señor no es que retarda su venida, no es que la retrasa, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que el Señor tiene un tiempo preciso. ¿Pero por qué el Señor no viene hasta ahora? Porque el Señor quiere que la gente proceda al arrepentimiento y tenga vida eterna. Bueno, sí, Sergio ya lo ponía más abajo. Discúlpame, Sergio. No lo había leído todavía. Vamos a leerlos. Déjame buscar. Rolly dice, ¿va a haber rapto, hermano? Considero que sí. Te animo a ver la primera clase, Rolly. En mi canal de YouTube está. Puedes verla. Eunice, bienvenida. Llegaste un poquito tarde, pero ya está la primera clase subida a YouTube. Esta clase también la subiremos dentro de poco. Dios mediante. Soy Omar Díaz, dice, ¿por qué algunos no creen en el rapto? Yo creo que más no creen en el rapto por el hecho del tiempo en el que sucede que por el rapto mismo. Yo pienso que hay una mala interpretación o una mala aclaración de los términos y por eso cuando la gente escucha rapto, creen en el rapto dispensacionalista y creen en un rapto secreto. Yo personalmente considero que el rapto dispensacionalista, el rapto que sucede antes de la tribulación, es la postura correcta. Pero hay hermanos que no lo consideran así. Pero yo creo que los que no lo consideran así, al escuchar la palabra rapto, inmediatamente piensan, no es lo que nosotros creemos. Y por lo tanto lo atacan y dicen, no creo en el rapto. Pero el rapto es una doctrina bíblica. Giancarlos, saludos hasta el Perú. Gracias, Giancarlos. Gracias, Gustavo, por tu mensaje. Bendiciones, hermano. Explican muy bien la palabra. Un abrazo. Muchas gracias. De nada, Moisés. Gracias a ti por estar presente. Todavía no acabamos por si acaso. Ok. Bueno, ya leí todos los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos leído y lo que hemos meditado ahorita, pueden dejarla en este momento. Y si no, vamos a continuar un poquito más con la clase para luego culminarla. No tenemos mucho tiempo de la clase, recién tenemos 19 minutos aproximadamente. Así que todavía tenemos un poquito más para compartir. Ronnie nos dice, ¿y el arrebatamiento, hermano? El arrebatamiento y el rapto es lo mismo. Te animo a ver la primera clase en el canal de YouTube. Ahí hablé acerca de la palabra. ¿Por qué mucha gente ataca la palabra rapto? La palabra rapto está en las Escrituras. Yo no veo que aparezca la palabra rapto en la Biblia. Por lo tanto, si la palabra rapto no aparece en la Biblia, no es una doctrina bíblica. Así que deja de enseñar tonterías. Mucha gente va a levantar esa declaración. Pero en la primera clase aclaramos qué nos referimos con la palabra rapto, dónde están las Escrituras, etcétera, etcétera. Así que te animo a ver la primera clase. Jane Zárate nos dice, bendiciones, hermano. ¿Usted es de Perú? Sí, yo soy de Perú. Ahorita estoy en la selva de Perú. Estoy en una zona que se llama Rodríguez de Mendoza, en Amazonas. Moisés nos dice, cuando se efectúa el rapto, ¿es solo para la iglesia? La respuesta es sí. Es solo para la iglesia, para los verdaderos creyentes. También es un tema que tocamos en la primera clase. Así que te animo, Moisés, a poder revisarla. No sé si José está preguntando, pero dice, ¿qué es la verdad en Jesús, la imagen viva de Dios? No sé si es una pregunta, José, o simplemente estás hablando con alguien por ahí. Rolly nos dice, pero si el arrebatamiento va a ser, dice, cuando suene la trompeta final. No sé si hoy día vamos a ver ese pasaje, porque hemos revisado en la primera clase 3 pasajes principales. 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15 y Juan 14. Y vimos 2 figuras del Antiguo Testamento donde sucede el rapto. La figura de Elías y la figura de Enoc. Pero en 1 Corintios capítulo 15 nos habla acerca de la trompeta final. ¿A qué se refiere 1 Corintios 15 con la trompeta final? Esa pregunta la vamos a responder, Dios mediante, en esta o en la siguiente clase. Y capaz voy a hacer una clase solamente hablando acerca de la trompeta. Hay personas que dicen, la trompeta es una trompeta cualquiera, que va a suceder en el rapto. Otras personas consideran que la trompeta es la trompeta final del libro de Apocalipsis. Pienso yo que Moisés capaz esté inclinando, que Rolly capaz esté inclinando hacia esa interpretación.
Y hay otros que consideran, como yo, que la trompeta final tiene que ver mucho con la fiesta del Yom Teruah, la fiesta de las trompetas en el libro de Levítico capítulo 23, una de las 7 fiestas de Israel. Dentro de la fiesta de las trompetas, que es la primera fiesta después de un tiempo de pausa, dentro de esa fiesta hay una trompeta final que se conoce como la Tequía Gedolá. Esa Tequía Gedolá o Tequía Gedolá es la trompeta final y a esa es la que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Pero no los quiero adelantar con esa enseñanza, pero les suelto un poquito, ¿ok? Moisés nos dice, entonces los que se conviertan después del rapto son parte de la iglesia. Considero que no son parte de la iglesia. Considero que el tiempo de la iglesia fue un tiempo que se estableció hasta el rapto de la iglesia. Y luego los que creen en Cristo son santos, pero no entrarían dentro del rango o dentro de la denominación iglesia, ¿no? Yo creo que esta denominación iglesia sucede hasta el rapto. Luego son santos, algunos los conocen como los santos de la tribulación, pero no entrarían dentro de la iglesia. Esa es mi postura. Hay personas que consideran que no y que la iglesia pasará por toda la tribulación y que los que se conviertan dentro de ese periodo son parte de la iglesia porque la iglesia pasará por ese momento. Sí, José nos dice, ¿no? La segunda venida de Jesús es cuando viene a instaurar su reino y vence a los impíos hijos del diablo. O sea, el gobierno mundial del anticristo. Sí, concuerdo contigo, José. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a ver más detalles de lo que vimos en la primera clase. La primera clase, como les dije, vimos 3 pasajes principales. 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15 y Juan 14. Hoy día vamos a ver 6 detalles dentro de esos pasajes de 12 que vamos a ver. Vamos a ver hoy día 6 y la próxima semana vamos a ver otros 6. Y vamos a seguir conversando. Así que abróchense los cinturones que vamos a arrancar con la segunda parte de la presentación. Y luego nuevamente voy a leer sus comentarios y voy a tratar de responder en lo que me sea posible. ¿Ok? Así que arranquemos. ¿Qué verdades específicas aprendemos sobre el rapto de la iglesia en las Escrituras? Vamos a ver qué verdades específicas, ya no en general, sino en específico. Arranquemos con la primera. El Señor no quiere que ignoremos las verdades contenidas en la enseñanza del rapto de la iglesia. Repito, el Señor no quiere que ignoremos las verdades contenidas en la enseñanza del rapto de la iglesia. Ya vimos que toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil para nosotros. Pero ahora, Dios no quiere que nosotros ignoremos estas cosas. No solo porque nos es útil, sino también porque Él lo expresa claramente en su palabra. No quiero que ignoren. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los tesalonicenses lo que vamos a leer a continuación en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Los tesalonicenses en la primera carta están un poco tristes. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si un cristiano fallece, muere antes del rapto de la iglesia, se va a perder la resurrección, se va a perder el rapto. Moriste, te lo perdiste. Y Pablo dice, por favor, no quiero que ustedes se ignoren, no quiero que ustedes sean ignorantes con respecto a aquellos que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y Pablo va a continuar desarrollando esta idea en ese capítulo. Va a decir, no muchachos, los que se han muerto van a ser resucitados, al igual que ustedes van a ser transformados cuando el Señor venga desde las nubes. Por favor, no quiero que ustedes ignoren este tema, porque al final, por su ignorancia, están con tristeza, están con desesperanza. Y nosotros, que no somos como los incrédulos, tenemos que tener esperanza. Pablo deja muy claro acá que él no quiere que ignoren estas cosas. Por lo tanto, Dios no desea que nosotros ignoremos estas cosas. Hay 3 pasajes claves en los cuales Pablo le dice a la iglesia, por favor, no quiero que ignoren sobre este tema. En este pasaje estamos viendo que Pablo no desea que ignoremos acerca de la doctrina del rapto de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12
En este capítulo, Pablo le deja claro a la iglesia en Corinto que no quiere que ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 11, en la parte final, Pablo deja claro que no quiere que la iglesia ignore acerca del rol de Israel dentro del plan de Dios. O sea, si nosotros estudiamos las cartas de Pablo, vamos a ver que hay 3 tópicos, 3 temas que Pablo no desea que la iglesia ignore: el rapto de la iglesia, los dones del Espíritu Santo y el rol de la nación de Israel dentro del plan de Dios. Esos son 3 temas que Pablo le va a decir a la iglesia: no quiero que ignoren con respecto a esto. Acá estamos viendo un pasaje donde se enfoca acerca del rapto, pero también habla acerca de los dones del Espíritu Santo y también acerca del rol de Israel dentro del plan de Dios. Justo estos 3 temas, que es bien interesante, justo estos 3 temas son los temas más controversiales dentro de la iglesia cristiana. La gente discute mucho acerca del rapto. La gente discute mucho acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Son vigentes o no lo son? Y la gente discute mucho acerca de la nación de Israel en el plan de Dios hoy en día. La nación de Israel, el hecho que exista, ¿tiene que ver con el plan de Dios hoy o ya es irrelevante? Esos 3 temas son 3 temas candentes de discusión para los cristianos. Y por eso hay muchas peleas dentro del mundo cristiano con respecto a ellos. Pero justo son 3 temas en los cuales Pablo dice: por favor, no quiero que ignoren acerca de estos temas, por favor. Así que una de las características en específico que estamos viendo ahorita es que Dios no desea que ignoremos acerca del rapto. Tenemos que estudiar este pasaje, tenemos que tener un entendimiento claro y llegar a conclusiones y estar firme en ellas y seguir estudiando. Esa es la idea. Esa es la primera que quería compartir con ustedes. La segunda, la doctrina del rapto de la iglesia viene directamente de la boca de Jesús. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4 también, deja claro a sus discípulos de que esta enseñanza no la aprendió él porque se le ocurrió por ahí, o la escuchó de un discípulo cualquiera, sino lo escuchó de la boca del Señor. Y él dice: por lo cual les decimos esto por la palabra o por la boca del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está aclarando que esta enseñanza no la aprendió, sino por la boca misma del Señor Jesucristo. Y acá hay una discusión. ¿De dónde la aprendió? ¿En qué momento la aprendió? Hay algunas teorías. La primera, Pablo la aprendió del Señor cuando Jesús expuso su famoso sermón del Monte de los Olivos, que está ubicado en Mateo 24 y 25, en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13. Esos son capítulos proféticos en los cuales Jesús habla mucho acerca de los últimos tiempos. Hay algunos que dicen que la doctrina del rapto está expresada en esos capítulos y es ahí de donde Pablo bebe, es ahí de donde Pablo la obtiene. Otro grupo de personas dice que es una tradición oral que los discípulos tenían, que Jesús había enseñado y que se lo transmitieron a Pablo. Por lo tanto, son palabras del Señor dadas a sus discípulos, pero que no quedaron registradas en las Escrituras. Yo personalmente discrepo de esa postura. Y la tercera, que hay muchos que tienen esta postura, es que Pablo lo recibió de boca del Señor, pero directamente. Directamente Pablo lo aprendió del Señor. Y algunos dicen que podría haberla obtenido cuando Pablo se convirtió y pasó un tiempo en Arabia, en el desierto de Arabia, siendo instruido por el Señor mismo. Algunos dicen que es ahí donde Pablo obtiene esa enseñanza acerca del rapto. Yo personalmente considero que la doctrina del rapto Pablo la aprende del sermón del Monte de los Olivos. Y acá también hay mucha discusión. Hay algunas personas que consideran que Mateo capítulo 24 y 25 no habla del rapto de la iglesia. Yo personalmente considero que sí, que hay una buena porción del capítulo que sí se enfoca en el rapto, pero de eso hablaremos más adelante. Pero Pablo está dejando claro que es algo que escuchó del mismo Señor. Por lo tanto, si es una enseñanza que viene de la boca del Señor, es necesario para nosotros aprenderla. Y Pablo lo deja claro. Otra verdad específica que encontramos dentro de los 3 pasajes principales es que Jesús prometió volver por los suyos. El Señor va a volver. Y eso nos debería llenar de gozo y de ánimo. Y Jesús en Juan 14 les dice lo siguiente a sus discípulos, para animarlos. En la casa de mi Padre
hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Me encanta esto. Es una verdad específica que aprendemos de estos pasajes. El Señor ha prometido, y lo que el Señor promete, lo cumple. El Señor ha prometido volver por nosotros. Y eso nos debería llenar de esperanza. Saber que el Señor podría volver por nosotros hoy. Me encanta acá porque en este pasaje nosotros vemos que el Señor nos está preparando un lugar no en la tierra, sino en los cielos. Y eso es una de las cosas que me hace pensar mucho en que el rapto no va a ser como que voy a recibir al Señor en las nubes e inmediatamente bajo, como si fuera un ping-pong, ¿no? Subo y bueno, ya me recibiste en los aires, o ya te recibí en los aires, Señor, ahora bajamos rapidito. Yo considero que el Señor nos va a llamar desde las nubes y vamos a estar un tiempo con el Señor. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero el Señor nos está preparando un lugar, ¿no? Pienso que hay personas que capaz consideran que ese lugar que el Señor está preparando en los cielos va a descender a la tierra con nosotros. Personalmente yo considero a la luz de este pasaje que no necesariamente es así y que el Señor nos está preparando un lugar y vamos a estar con Él para siempre, pero vamos a experimentar ese lugar que Él nos está preparando un periodo de tiempo en el cielo, no en la tierra. Entonces, me encanta esto. Es una verdad que aprendemos dentro de estos pasajes. El Señor va a volver y nos está preparando un lugar. Eso es bonito, entender de que Jesús nos está preparando, por así decirlo, una habitación, una casa. Una interpretación que no es muy correcta es la de mansión. Hay personas que utilizan este pasaje para decir que el Señor nos está preparando mansiones, porque nosotros somos sus hijos. Y tú como hijo de Dios tienes que ser alguien próspero. Y si estás pasando por dificultades es por falta de fe. Bueno, eso es una enseñanza falsa. No, la Escritura y este pasaje no habla de mansiones, sino de habitaciones, de lugares que le está preparando. ¿Cómo van a ser? Yo pienso que gloriosos, hermosos, pero no esté enfatizando que van a ser mansiones. Eso dejo claro. Pero es otra verdad que nosotros aprendemos a la luz de los tres pasajes principales. Acá hay otra cosa que me encanta. Una de las cosas que nosotros vimos en 1 Corintios 15 es que la enseñanza del rapto de la iglesia es un misterio, algo que no fue revelado anteriormente. Dice que esto es un misterio. Y cuando nosotros leemos la palabra misterio del Nuevo Testamento, podemos confundirnos y llegar a entender que misterio significa algo misterioso, ¿no? Algo que no se puede entender claramente, algo que es difícil de comprender, algo que es misterioso. Pero no, la palabra misterio, dentro del contexto en el cual Pablo la usa, tiene la idea de algo que ahora ha sido revelado, pero que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Algo que había estado oculto por un tiempo, pero ahora ya ha sido revelado. Y he escrito en esta presentación 3 definiciones con respecto a la palabra misterio. La primera es la siguiente. Un misterio no es algo difícil de comprender o incomprensible, sino algo que fue desconocido hasta que se reveló. Sí, fue desconocido la doctrina del rapto de la iglesia, pero ahora ha sido revelada. Ahora ha sido revelada para este tiempo, para su iglesia. El Antiguo Testamento no mostró el rapto. Nosotros no podemos encontrar el rapto de la iglesia en el Antiguo Testamento, porque era un misterio, pero ahora ha sido revelado. Harold Hoehner, si no lo pronuncio mal, dice lo siguiente: el misterio es algo oculto en Dios desde tiempos pasados. Repito, algo oculto en Dios desde tiempos pasados e incapaz de ser desentrañado o comprendido por el ingenio o el estudio humano. Me encanta porque él dice es algo oculto, pero que por tu intelecto no lo podrías descubrir, no lo podrías desentrañar, se te tendría que revelar. Y en el Nuevo Testamento encontramos esa revelación, la verdad acerca del rapto de la iglesia. Y Thomas Ice, que es un autor pretribulacionista muy famoso, deja claro esta palabra también. Dice, en la Biblia, el misterio se refiere a la información que Dios antes no había revelado o había mantenido oculta a la humanidad, pero que ahora le está revelando o dando a conocer. Esto significa que nosotros no encontramos la doctrina del rapto en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo. Es un misterio. Así que nos debería animar tener esta nueva revelación de parte de Dios
pero también me hace meditar en algo importante. Nosotros en el Antiguo Testamento sí vemos la doctrina de la segunda venida. Por lo tanto, si la doctrina del rapto es un misterio, no podría ser lo mismo el rapto que la segunda venida. Dejo esa teoría en el aire, pero es algo que me hace pensar mucho acerca de esto. Así que ya hemos visto otro detalle específico acerca del rapto. Es un misterio, algo que no fue revelado, pero que ahora nos ha sido revelado a nosotros, la iglesia. Y otro detalle más que también encontramos es que el Señor mismo descenderá del cielo. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. El Señor va a descender en las nubes. Y el hecho de que Jesús deje su gloria, de que Jesús deje de estar a la diestra del Padre para acercarse a nosotros, implica que lo que está a punto de suceder es algo muy importante, al punto que Jesús mismo lo efectúa. Va a ocurrir algo monumental. El Señor va a dejar de estar sentado a la diestra del Padre y va a venir a las nubes para llamarnos hacia Él. Esa es otra verdad que nosotros encontramos dentro de los 3 pasajes principales acerca del rapto de la iglesia. Y por último, y con esto voy a terminar para no extenderme, habrá de parte de Jesús una voz de mando y una voz de arcángel. La siguiente clase vamos a ver acerca de la trompeta y otras cosas más, pero acá en este pasaje en Tesalonicenses vimos de que Dios va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, y una de las cosas que nosotros analizamos cuando estudiamos las Escrituras es que cuando Jesús viene con voz de mando, o cuando Jesús habla con esa autoridad o con ese grito, generalmente siempre afecta a los muertos. Y nosotros encontramos 2 pasajes en los cuales el grito de Jesús tiene un impacto sobre los muertos. El primer pasaje está en Juan 14, en el pasaje de Lázaro. ¿Ok? El pasaje de Lázaro en Juan 11, 43 y 44 dice lo siguiente. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, hablando de Jesús. ¡Lázaro, sal fuera! Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Cuando Jesús gritó, cuando Jesús exclamó, la muerte no pudo contener a Lázaro. Cuando Jesús venga para el rapto de la iglesia, esa voz de mando, esa voz de arcángel que habla de su autoridad, no va a dejar a los muertos en su estado, sino los muertos en Cristo resucitarán con nuevos cuerpos y los que estemos vivos seremos transformados con cuerpos incorruptibles, seremos arrebatados con el Señor y estaremos con Él para siempre. Y el segundo pasaje está en Mateo 27, 50 al 53, que es cuando Jesús está en la cruz y expira. Y dice lo siguiente Mateo. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Acá nuevamente, el grito de Jesús hace que haya un terremoto y que mucha gente que estaba muerta resucite. Y dice al final, ¿no? Después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad, hablando de estos hombres resucitados, y se aparecieron a muchos. O sea, nuevamente, la voz de Jesús no deja en el mismo estado a las personas que están muertas. Así que este último detalle que estamos viendo en estos momentos es la voz de mando, la voz de arcángel del Señor, hablando de su autoridad, es una voz que no deja a los muertos en ese estado, sino que los resucita. Y así va a venir el Señor. Va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y ese grito del Señor va a causar un cambio radical en los vivos y en los muertos. Así que estos son los 6 primeros detalles que nosotros vemos analizando los 3 pasajes principales. 1 Corintios 15, Juan 14 y 1 Tesalonicenses capítulo 4. Les animo a leer esos 3 pasajes y ustedes ir encontrando todos los detalles que puedan acerca de este evento. ¿Okay? Capaz yo no estoy siendo exhaustivo, pero capaz ustedes se encuentran más y en la siguiente clase me pueden comentar, Horacio, aparte de los detalles que tú has dado, he encontrado otros detalles que también me parecen muy importantes de resaltar y poder conversar acerca de eso.
Así que espero leerlos ahorita y también en la siguiente clase, ustedes habiendo hecho una lectura de esos 3 pasajes principales y yendo rescatando detalles acerca de este evento tan hermoso y tan esperanzador que es el rapto de la iglesia. Los voy a leer a continuación. Espero que se haya entendido todo y si no se entendió algo, por favor, pregúntenlo, que yo con gusto lo responderé. Dentro de mis posibilidades, obviamente. Vamos a leer, a ver. Bueno, Soyomar Díaz dejó claro, dejó un comentario antes que yo entrara a la presentación. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice hay alguien que lo detiene antes de que aparezca el anticristo? Eso lo vamos a ir hablando en las siguientes clases, pero yo considero que es el Espíritu Santo en la iglesia. Eso que lo detiene es la influencia del Espíritu Santo por medio de la iglesia. No puede ser el Espíritu Santo únicamente. ¿Por qué lo digo? Porque el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente. Así que el Espíritu Santo no puede ser quitado, porque es omnipresente. El que sí puede ser quitado es la influencia que tiene la iglesia y que detiene que la maldad crezca en la tierra. Nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Evitamos que este mundo se siga corrompiendo más. Retrasamos esa corrupción. Pero cuando nosotros seamos quitados, el inicuo, el anticristo, se va a ser revelado. Saludos Renzo, bienvenido. Qué bueno verte por acá. Gaby Lucero dice, lo importante es que vamos a estar con nuestro Señor. No importa si es mansión o cuartito. Al final lo más glorioso de la venida de Jesús, lo más glorioso del rapto es que vamos a estar con el Señor. Y que vamos a ser transformados. O sea, obviamente la venida del Señor, estar con Él es más importante que ser transformados. Si me dijeras, Horacio, ¿qué quitas? ¿La segunda venida o estar con el Señor o ser transformado? Yo digo ser transformado, si fuera una opción, ¿no? Obviamente. Pero el hecho de ser transformados a mí me encanta, porque aquellos que nosotros venimos caminando con el Señor años y que queremos ser personas santas, así como Dios dijo, sean santos como yo soy santo, nos damos cuenta que tenemos muchas debilidades y que primero este mundo es injusto, primero nosotros somos injustos, nosotros pecamos, nosotros fallamos, pero saber que va a llegar un día en que vamos a estar cara a cara con el Señor, que eso es lo más grande del mundo, pero aparte que ya no vamos a experimentar pecado en nuestra vida, me llena a mí de esperanza y de gozo. Saber por fin ya no voy a ser este pecador cochino que soy. Me encanta saber esa verdad. Soyomar Díaz dice, era un misterio como lo que era que Dios quería también a los gentiles formaran parte de Dios por Jesús. Excelente lo que dices, Soyomar Díaz. ¿Por qué? Porque la iglesia es un misterio. La iglesia era algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero que fue revelado en el Nuevo. La iglesia no está enseñada en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo sí, que es lo que tú dices. Jane Zárate nos dice, aunque creo que lo he repetido varias veces, pero por si acaso, si es que no lo llegaste a tener claro, Jane, te lo repito. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el párrafo final. Primera de Corintios capítulo 15, también los 2 párrafos finales. Y Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, si no me equivoco. Esos son los 3 pasajes principales en los cuales nosotros vemos expuesta la doctrina del rapto de la iglesia, que son claros. Yo, como les dije en la presentación, considero que hay una gran parte de Mateo 24 que habla acerca del rapto de la iglesia. Pero hay mucha discusión entre cristianos con respecto a eso. Así que por eso no lo he incluido dentro de los 3 pasajes principales. Pero yo considero que es uno de ellos que enseña. Moisés nos dice, no, sí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿dónde están ahorita los creyentes en Cristo? Muy buena pregunta, Moisés. Los creyentes en Cristo ahorita están en la presencia del Señor, pero sin cuerpos glorificados. Están en un estado intermedio. No tienen un cuerpo glorificado como cuando Jesús resucitó. Están simplemente en espíritu. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Filipenses capítulo 1, Pablo deja claro que para él estar con los cristianos es importante. Y él quiere seguir con los cristianos, porque él quiere edificarlos, él quiere servirlos. Pero para él, morir y estar con Cristo, dice él,
es muchísimo mejor. Y Pablo está como en una lucha en Filipenses 1, porque él dice, yo estoy preso. Para mí, morirme, irme con Cristo, estar en su presencia ahorita, es mucho mejor. Pero por amor a ustedes quiero quedarme también. Estoy en esa lucha. Pablo entendía que cuando él fallecía, él iba a la presencia de Dios. Él iba a estar con Jesús cara a cara. Pero él no iba a tener un cuerpo glorificado todavía. Eso va a suceder recién en el evento del rapto de la iglesia. Eunice le dice a Moisés, le responde a Moisés, en el seno de Abraham, el paraíso en espera de la segunda venida. El seno de Abraham es algo que nosotros vemos en Lucas capítulo 16, donde se cuenta la historia del rico y Lázaro. Cuando Jesús muere, él desciende a ese lugar, para los que entendían Lucas 16 como una historia y no como una parábola, y él se lleva cautiva la cautividad. Y hoy en día, toda persona en Cristo está en la presencia de Dios. ¿Dónde podemos sacar eso? Basados en Filipenses capítulo 1, donde Pablo dice que morir y estar con Cristo es muchísimo mejor. David respondió por mí de adelantado. Gracias, David. David dice, yeah, aprobé el examen. Bueno, si tienen alguna pregunta más acerca de la clase, con gusto los puedo leer. Si tienen alguna pregunta acerca de Dios o la Biblia que les haya estado dando vueltas en la cabeza en estos días o en estas semanas, también pueden expresarla. La clase la vamos a dejar hasta aquí nada más, pero no solamente quiero hacer la clase y adiós live, sino la clase, conversar con ustedes un poco. Si ustedes tienen dudas, puede ser de los tiempos finales, puede ser una pregunta bíblica X, puede ser una pregunta acerca de Dios, la Biblia, etcétera, etcétera. Poder conversar un poco y poder dialogar acerca de eso. Así que déjenme tomar un poquito de agua primero y luego vamos a arrancar con el tiempo de preguntas y respuestas. Ok, ahora sí. A ver, vamos a cambiar la pantalla a la 2. Así me veo un poquito más grande. Ok, arranquemos con la pregunta de Toto. Toto nos dice, ¿el diezmo hoy en día es obligación? La respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Porque nosotros tenemos la obligación de dar el diezmo si nosotros viviéramos en el pasado y fuéramos parte de la nación de Israel. Si yo soy un israelita en el tiempo de Moisés y en adelante, antes de que Jesús estableciera el nuevo pacto, yo estaba obligado a pagar diezmo. Pero no solamente diezmos, sino otras cosas adicionales que yo tenía que pagar también, adicional a esto conocido como el diezmo. Era como un 30% a veces que se tenía que dar, o sea, no era solamente el 10%. Y era el 10% de tu producción, o sea, no necesariamente era dinero. Cuando nosotros entramos en el nuevo pacto, ya no es una obligación dar un diezmo como lo tuvo la nación de Israel. En el nuevo pacto, y eso es algo que hemos hablado en todo el Nuevo Testamento, nosotros estamos llamados a dar, pero conforme a nuestro corazón. Dios ama al dador alegre, no ama al dador por obligación y que lo hace de mala gana. Dios ama al que da con alegría y que da libremente. Es parte de la vida cristiana. Si uno lee Mateo capítulo 6 en el Sermón del Monte, Jesús habla de 3 actos de justicia que el discípulo debe hacer. Y acá hay una lección importante para nosotros, familia, iglesia. Un cristiano debe dar al necesitado, debe orar y debe ayunar. Esos son 3 actos de justicia que Dios deja claro, que Jesús deja claro en Mateo capítulo 6 para sus discípulos. Si tú eres un discípulo de Jesús, parte de tu vida diaria, parte de tu caminar con el Señor, es ser alguien dadivoso, alguien que ayuda al necesitado, alguien que ora y alguien que ayuna constantemente. Esos son 3 actos de justicia expresados en Mateo capítulo 6. Por lo tanto, a la luz de los pactos que Dios ha establecido con su pueblo, con gentiles y judíos, hoy en día en el nuevo pacto, y con judíos en el antiguo pacto con Moisés, hoy en día no estamos llamados a pagar diezmo, pero sí a dar con alegría. Y no necesariamente, déjame ver si puedo arreglar un poquito esto. Está bien. Pero no necesariamente dar un diezmo. Si Dios puso en tu corazón dar un 10% a tu iglesia local, es tu decisión. Y eres libre de hacerlo,
como libre de no hacerlo. No estás en la obligación. En tu iglesia local hay necesidades. Y al haber necesidades, tú puedes suplir esas necesidades con lo que Dios te bendice a ti y hacerlo voluntariamente. Pero nadie te puede doblegar, nadie te puede obligar a hacerlo. Espero haber sido claro con respecto a eso. ¿Qué pasa? Freddy Farrocruz nos dice, ¿qué pasa con los que mueren sin oír el evangelio? Acá hay una muy buena pregunta. Hay personas que van a estar en unas tribus donde nadie les ha ido a predicar. ¿Cómo se van a salvar esas personas si nadie les predica? La respuesta nosotros la encontramos en las Escrituras. ¿Cómo podría dar una respuesta rápida pero concisa de esta pregunta? Bueno, yo creo que un ejemplo claro es Cornelio. Hechos capítulo 10 nos muestra un principio importante. Cuando hay una persona que de todo corazón va a buscar a Dios o busca a Dios o va a creer en Él, Dios mueve elementos para que esa persona lo llegue a conocer. En el caso de Cornelio, envía un ángel para que Cornelio vaya y busque a Pedro para que les predique el evangelio. Me gusta porque no es que el ángel le predica. O sea, Dios ha usado o usa al ser humano para la predicación, no a los ángeles. Y el ángel manda a Cornelio a la casa de Pedro. Por lo tanto, Dios sabe en su soberanía quiénes van a creer y va a guiarlos a que escuchen el evangelio. Dicen muchas historias de misioneros que han llegado a pueblos donde los pueblos ya estaban esperándolos, porque ellos habían tenido una revelación de Dios por parte de un ángel o por parte de Dios mismo, en el cual les habían dicho, van a venir personas con libros negros, a ellos escúchenlos. Y el pueblo ya estaba esperándolos. Predican el evangelio a los misioneros y el pueblo se convierte. Hay hoy en día muchos casos de musulmanes que se han convertido por visiones de Jesús mismo. Por lo tanto, el Señor es justo. El Señor sabe si una persona va a escuchar el evangelio por parte de alguien que les predique o no. Y el Señor va a mover las cosas para que la persona lo conozca, si ese es el caso. Soyamar Díaz dice, ¿deben los creyentes gentiles guardar el Shabbat? Considero que no. Considero que a la luz de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros no deberíamos guardar el Shabbat. ¿Cómo en la nación de Israel lo guardaba? Aclaro eso. Porque, ¿a qué te refieres con Shabbat? Si te refieres al día sábado como tal, mi respuesta es no. Nosotros como cristianos, como participantes del nuevo pacto, no debemos guardar el Shabbat. Porque el Shabbat es un mandamiento para el antiguo pacto. Si tú eras un gentil que te hacías judío en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Juan el Bautista, tú tenías que guardar el Shabbat. Era parte de los mandamientos de Dios y era la señal visible de que tú estabas en el pacto. La señal visible de que tú estabas en el pacto era el Shabbat, guardar el sábado. La señal visible de que nosotros estamos en el nuevo pacto es el bautismo y también celebrar la Eucaristía, celebrar la Santa Cena. La señal de que tú estabas en el pacto abrámico era la circuncisión, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a guardar el Shabbat. Y si tú lees todo el Nuevo Testamento, lees sobre todo las cartas de Pablo en las iglesias gentiles que no guardaban sábado, vas a encontrar que Pablo nunca llama a los cristianos gentiles a guardar el Shabbat. Si fuera un mandamiento, Pablo lo hubiera recalcado muchas veces en las cartas a las iglesias gentiles. Porque un gentil nunca guarda el sábado. Entonces, si era algo necesario, Pablo lo hubiera dejado claro. Pero no tenemos ningún mandamiento para la iglesia de guardar el día sábado. Cristo es nuestro reposo. El sábado es una sombra del reposo completo que tenemos en Cristo. Pero no es una obligación para nosotros. Si una persona, Moisés Merray dice, ¿no? Si una persona está en el hospital en coma, inducido, ¿podría haber la posibilidad de que recuerde el evangelio y se arrepiente y sea salvo? Personalmente creo que sí. El otro día conversaba con personas de mi iglesia local y quiero aclarar algo. Cuando digo mi iglesia local, yo no soy dueño de la iglesia es de Jesucristo. Cuando digo mi iglesia, yo estoy dentro de ella. Es mi familia. Soy parte de esa familia. A eso me refiero cuando digo mi iglesia. Dentro de mi iglesia local estaba conversando sobre eso. Y hay muchos casos de personas que cuando están en el lecho de su muerte, dice que hay un tiempo que es algo bien interesante y misterioso, en el cual la persona antes de morir entra en un estado lúcido, como si estuviera sano completamente. Es como una especie de paréntesis de salud increíble, que la persona está muy lúcida y muchas personas tienen la
la costumbre de decir cuando ven una persona así es que ya está para morir. Y muchos dicen que es un tiempo de gracia que Dios está dando en ese momento a esas personas para que pueda conocer al Señor y pueda entregarle su vida. Así que para Dios no hay nada imposible. Así que si el Señor sabe que esa persona va a rendirse ante Él, lo va a hacer. Entretenimiento JJ Ampón dice, no hay ningún rapto, es una doctrina antibíblica. De eso tratamos en la primera clase y estamos tratando en la segunda. Te animo a ver la primera clase porque el rapto no es una doctrina antibíblica. Lo que se discute, y lo más probable es que tú tienes en la cabeza esa idea, es el tiempo del rapto. Tú no crees en un rapto antes de la tribulación, tú no crees en un rapto secreto, tú crees en la segunda venida de Jesús, y cuando estamos estudiando el rapto, estamos hablando de que a eso nos referimos, no al tiempo. Renzo nos dice que está en totos con el live. Gracias, Toto. Ok, sigamos. A ver si hay una. Entretenimiento J. Jampón, lo más probable es que capaz es adventista, si no me equivoco, y dice, pero si el rapto existió antes de los judíos, su origen está en la creación, no guardar el sábado. No tenemos ninguna evidencia de que Abraham haya guardado el sábado. Isaac, Jacob, tampoco. Es más, una de las cosas que nos ayuda a entender de que el rapto no fue guardado antes de Moisés es el libro de Job. Porque si ustedes estudian el libro de Job y no leen, saben de que Job se le vino el mundo encima, lamentablemente. Satanás lo ataca, lo destruye, y luego vienen sus 3 amigos, ¿no? Y sus 3 amigos lo empiezan a atacar a Job de cosas que él ha hecho o ha dejado de hacer, y por lo tanto Dios lo ataca. Por lo tanto Dios lo está castigando porque él no cumplió esto, no cumplió aquello. Si Job en el Antiguo Testamento hubiera guardado el sábado, porque él es antes de Moisés, los amigos de todas maneras hubieran tocado el tema de, mira Job, ¿te está pasando esto porque no guardaste el sábado? Tú sabes que teníamos que guardar el sábado, yo te vi trabajando un sábado. Ay Job, esto te está pasando por tu culpa. Aunque sea uno de ellos hubiera tocado ese tema. Porque cada vez que uno toca el tema del sábado, y si hay personas que lo guardan, ese tema es como que el central de todo. Nosotros no encontramos en el Antiguo Testamento, antes de Moisés, que los patriarcas o el Job hayan guardado el día del sábado. Pero si tú consideras que es así a la luz de tu estudio bíblico y tu meditación, eres libre de hacerlo. Pero personalmente considero a la luz de toda la Biblia, a la luz de la verdad de los pactos y de lo que enseña el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio con respecto al Shabbat, es que la iglesia no debería guardar el sábado y los patriarcas anteriores no lo guardaron. Tony Antoni nos dice, ¿qué opinas de los judíos que aborrecen el cristianismo y su doctrina porque ellos son el pueblo de Dios? Bueno, ellos han rechazado a Jesús, ¿no? Alguien que estaba bien plasmado y bien claro en las Escrituras. Todo odio de cualquiera o todo aborrecimiento es contrario a la palabra de Dios, contrario al Dios mismo que ellos profesan tener, ¿no? Obviamente rechazo esa idea. Los judíos que creen así no están creyendo en su Dios, están creyendo en cualquier otro Dios. Dios nunca nunca mandó aborrecer al cristianismo, no en ningún momento. Ok, entretenimiento no es adventista, es alguien que guarda el sábado dentro de el cristianismo, aparentemente. Vale. James Zárate nos dice, hermano, ¿cómo te encuentro en YouTube? En YouTube me encuentras como Horacio Urtiaga. Ahorita voy a tratar de copiar y poner en los comentarios la arroba exacta de cómo sale, ¿ok? Ya lo puse, es arroba PS Horacio Urtiaga. Así me encuentras en YouTube, Jane. Ahí ya mi hermano subió la primera clase del rapto. Ok, entretenimiento dice que él no pertenece a ninguna iglesia y le gusta estudiar la Biblia entera y obedecerla toda, no solo una parte. Ok, yo te animaría entretenimiento a poder estudiar la disfrutabilidad como lo estás haciendo y ver la diferencia en los pactos que Dios ha establecido con su pueblo. Te doy una pista ahí que te puede ayudar a dar más luz al respecto. Dios hizo un pacto con Noé. A Noé, Dios
dentro de ese pacto, le dio la posibilidad de comer de todo animal. Eso fue a Noé. Cuando Dios establece el pacto con Moisés, Dios le prohíbe en Levíticos capítulo 11 comer de todo. Le da ciertos animales que ellos pueden comer. Por lo tanto, la forma, la expresión de obediencia de Noé con la de Moisés era completamente diferente en lo que podían y no podían hacer con respecto a comida, por ejemplo. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos de parte de Jesús que Jesús hace limpios todos los alimentos nuevamente. Y él dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. Así que nosotros vemos que hay diferentes pactos que Dios ha establecido con sus pueblos en diferentes etapas, en diferentes edades, y cada uno de ellos ha tenido distintas estipulaciones. En el tiempo de Noé no hay ninguna estipulación de guardar el día sábado. En el tiempo de Moisés sí. En el tiempo de la iglesia no. Eso te podría decir como un dato para que tú investigues y tú llegues a tus conclusiones. No me creas a mí. Haz una investigación y si tú dices: no, yo ya lo aprendí y ya lo tengo clarísimo, ok, eres libre de decirlo también. Nos vemos, Moisés. Cuídate. Que Dios te bendiga. Eunice nos dice: ¿qué opinas del Islam? Yo pienso que no es el mismo Dios. No, obviamente el Islam no es el mismo Dios. El Dios del Islam se llama Alá y está expresado, está revelado en lo que se conoce como el Corán. Es un Dios completamente distinto al Dios bíblico. Es un Dios que no se relaciona de la misma manera que el Dios bíblico. Es como un Dios que está lejano y que se ha revelado a través de Mahoma, su profeta. Pero no es un Dios que tiene compañerismo con su pueblo. Y es un Dios que tú lo puedes ver claramente expresado en la vida y en las costumbres que tienen los árabes sobre todo. Países como Irán, como Arabia Saudita, son países musulmanes y uno ve la expresión de su fe en la vida de ellos y la verdad es que son opiniones negativas en las que tengo acerca del Islam. Tony Antoni nos dice: ¿cómo Lucifer, un ser perfecto hecho por Dios, se hizo imperfecto? Por el libre albedrío. Porque nosotros, hablando de Adán y Eva, también fuimos creados sin pecado. Pero al tener la posibilidad de aceptar o rechazar a Dios, podemos caer de nuestro estado perfecto y experimentar lo que ahora conocemos como la muerte y como el pecado. Satanás, Lucifer, fue un ser que decidió rebelarse delante de Dios, ¿no? Por esa libertad que Dios le ha dado. Y acá vendrá una pregunta interesante, ¿no? Nosotros, cuando resucitemos, cuando tengamos cuerpos glorificados, ¿tendremos la posibilidad de rebelarnos? Aparentemente no, por lo que nos dicen las Escrituras, que lo incorruptible o lo corruptible va a ser vestido de incorrupción. Pero es algo que dejo abierto esa pregunta. No puedo ser dogmático, no tengo la respuesta a esa. Porque podría suceder lo mismo que Satanás, que tuviéramos todavía esa posibilidad, pero la considero extraña. No considero que las Escrituras nos dicen que nosotros vamos a estar con el Señor para siempre, por el pacto que Él ha hecho con nosotros, por la restauración que Él ha hecho con nosotros. Y es más, todo lo que Dios está permitiendo en nuestra vida hoy en adelante es como una preparación para ese momento, para cuando estemos con Él y vivamos con Él para siempre. No creo que lo traicionemos. Sí, David dice: qué interesante pregunta. No lo había pensado. Yo tampoco, como Tony Antoni lo dice, ¿no? Pero si Satanás pudo revelarse siendo un ser sin pecado, nosotros también cuando estemos sin pecado podremos revelarnos también. Es una buena pregunta. Creo que la Escritura no nos deja claro eso. Considero que no. Considero que Dios nos está preparando como pueblo suyo y vamos a llegar a ese tiempo en el cual en la vida lo vamos a traicionar después de todo lo que ya hemos sido preparados para ese momento. Así que pienso que no. Pero me puedo equivocar. Bueno, ya tenemos 1 hora y 36 de live. Tenemos 1 hora ya grabada de la clase con preguntas que ustedes han tenido. Qué chévere el tiempo que hemos pasado juntos. Dejo un par de minutos si alguien tiene alguna otra pregunta para poder responderla. Y si no, vamos a culminar el live del día de hoy. Espero que se haya podido entender. Espero que haya podido ayudarnos un poco en su entendimiento acerca del rapto y también un poco acerca de dudas que ustedes tengan con respecto a distintos temas con la Biblia o con las cosas de Dios en general. No, esa es la idea cada vez que hago un live.
Pido mil disculpas a aquellas personas que capaz esperaron el live el día de ayer. Mi computadora tuvo fallas técnicas, tuve que llevarla al técnico el día de hoy. Gracias a Dios se solucionó y por eso levanté el live hoy, porque no lo pude hacer ayer por eso. Mil disculpas más bien. La idea es todos los miércoles, no los jueves, pero se me escapó de las manos. El Señor es soberano, así que Él sabe por qué. Sí, David, gracias a Unice, David nos dice, ¿no? Las clases de rato son los días miércoles, ¿cierto? Sí, son los días miércoles. Hoy día es un día especial, no es una excepción, porque ayer no lo pude hacer por motivos de fuerza mayor. Gracias, Jen, por unirte. Espero que puedas ver la primera clase en YouTube y espero verte el próximo miércoles para la siguiente clase. Y Dios mediante, pero eso es algo que no es 100% seguro, el domingo, capaz en la noche abro live un ratito nada más para hablar acerca de las fuentes históricas de Jesús fuera de la Biblia. Hice uno hace tiempo, y vimos una parte, pero capaz para conversar un poco. Pero eso ya depende de mi día domingo, ¿no? El día domingo es más para mi familia. Pero a veces mi esposa me anima también a abrir live los domingos en la noche, así que ya le doy. Liz Cops nos dice, si será el rapto en secreto o todos lo verán. Yo considero que el rapto no es que va a ser secreto en que nadie se va a enterar, porque todos tus familiares que no han conocido a Cristo y que de nuevo ya no estás, y sucede una desaparición masiva de personas, cuando pasa el rapto, se van a dar cuenta que ha pasado. Es más, hoy en día hay libros de la nueva era que dicen que va a llegar un día donde el universo, como ellos hablan, va a borrar del universo a aquellas personas que tuvieron como una especie de mala vibra o cosas así. Y es como que va a haber una purga universal de personas y de repente personas van a desaparecer. Me parece interesante que gente con una doctrina satánica, como lo es la nueva era, diga esas cosas. Es como preparando la mente de las personas para cuando sucede el rapto. Obviamente, vuelvo a decirlo, esto es para las personas que creemos que el rapto va a suceder en un tiempo antes de la tribulación y que no sucede al mismo tiempo que la segunda venida. Pero es secreto en el sentido de que no van a ser llevados los que no creen. Pero si alguien está conversando conmigo y no es cristiano, va a darse cuenta de que yo he sido llevado. Hay algunas personas que dicen que si el rapto sucede hoy, la gente en Europa no se va a dar cuenta. Porque hay tan poco cristianismo en Europa que el rapto va a ser como un día cualquiera. Nadie va a desaparecer prácticamente, son poquísimos los cristianos. Qué triste, en el día 31 estuvimos celebrando el día de la Reforma Protestante y la Reforma, todo el avivamiento que sucede en esos tiempos, sucede en Europa. Y Europa, después de haber tenido la prosperidad que tuvo, dejó atrás al Señor y ahora son naciones ateas, ¿no? Que le dan la espalda a Dios completamente. Gracias por tu pregunta, Liz. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Gracias a todos aquellos que estuvieron presentes en el live. Nos vemos, Dios mediante, el domingo, si es que hay la posibilidad. Si no, ya nos estamos viendo el próximo miércoles. Síganme por favor en Instagram, síganme en Facebook o en YouTube. Sobre todo en Facebook y en Instagram subo historias cuando voy a hacer el live para recordarles un poco acerca de eso. Gracias, David. Gracias por las bendiciones y gracias a ti por estar presente también y acompañarme en este tiempo. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la siguiente clase.